a todos, amigos y amigas ganchilleros, ¿qué tal estáis? Aquí estamos otra semana más. Esta semana vamos a hacer la dama. El movimiento de la dama es especial. La dama tiene total libertad para moverse en la dirección que quiera y las casillas que quiera. Puede moverse en horizontal, en diagonal, en vertical, da igual, y las casillas que quiera. Si se encuentra una pieza por el camino, tiene que comerla y quedarse en esa casilla. Así que nada, vamos a empezar con el tutorial y ya solo nos queda este y el del rey para terminar nuestro ajedrez. Espero que os guste. Hasta ahora. Bueno, vamos a empezar nuestra dama haciendo un anillo mágico en el que vamos a tejer 6 puntos bajos. Tiramos de la hebra pequeña para cerrar nuestro anillo mágico y como en todas las piezas que estamos haciendo del ajedrez, yo cierro las vueltas. Así que inserto la aguja en el primer punto bajo que hicimos, hago un punto deslizado y tengo ya mi vuelta cerrada. Para hacer la siguiente vuelta lo que tengo que hacer es un aumento en cada uno de estos 6 puntos. Subimos con un punto de cadeneta, que este nunca lo vamos a tener en cuenta, y aquí empezamos a hacer nuestros aumentos. En este primer punto bajo, donde hicimos nuestro punto deslizado, ahí tejemos 2 puntos bajos y será nuestro primer aumento. En el siguiente punto bajo tejemos otros 2 puntos y será nuestro segundo aumento. Así hasta llegar al final de la vuelta y tendremos 12 puntos bajos. Hemos terminado nuestros 12 puntos bajos, nuestros 6 aumentos, cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto de cadeneta. En la siguiente vuelta tenemos que tejer durante toda la vuelta un punto bajo y un aumento. Esto mismo lo repetimos hasta llegar al final y tendremos 18 puntos bajos. Hemos llegado al final, unimos a nuestro primer punto bajo con un punto deslizado y subimos con un punto de cadeneta. Hemos terminado esa tercera vuelta y en la siguiente tenemos que tejer 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. 1, 2 y aquí hacemos el primer aumento, que son 2 puntos bajos, y seguimos tejiendo la misma secuencia, un punto bajo, otro punto bajo y otro aumento, así hasta llegar al final de la vuelta y tendremos 24 puntos bajos. Hemos terminado esta vuelta, unimos con un punto deslizado y subimos con un punto de cadeneta. En la última vuelta de la base lo que vamos a hacer van a ser 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Tres puntos bajos y un aumento. Repetimos esto durante toda la vuelta y al llegar al final tendremos 30 puntos bajos y será la última vuelta de la base. Ya hemos terminado la base, hemos cerrado con un punto deslizado y para seguir haciendo el cuerpo tejemos un punto de cadeneta para subir como siempre y vamos a tejer una vuelta con estos 30 puntos bajos, un punto encima de cada punto, pero cogiendo solo la hebra de atrás. Esto ya lo hemos hecho en el resto de piezas. Lo que conseguimos es que se nos quede un bordecito en la base, entre la base y el cuerpo, que se nos quede marcadito. Así que tejemos un punto bajo sobre cada punto, pero cogiendo solo la hebra de atrás del punto. Hemos terminado esta vuelta, como veis queda el bordecito que os decía. Unimos en el punto de inicio con un punto deslizado y ahora tenemos que tejer 2 vueltas con estos 30 puntos bajos, pero ya cogiendo el punto normal, las 2 hebras del punto. Y vamos a tejer en total 2 vueltas. Un punto sobre cada punto. Ya he terminado esas 2 vueltas con 30 puntos bajos, he unido y he subido con un punto de cadeneta. Vamos a iniciar la siguiente vuelta y en esta ocasión lo que tenemos que hacer son 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y ahora empezamos a hacer disminuciones. En estos 2 puntos haremos nuestra primera disminución. Cogemos la primera hebra de este punto, la primera hebra del segundo
y tejemos nuestro punto, ¿vale? Vamos a hacer esta secuencia durante toda la vuelta hasta llegar al final y tendremos 24 puntos bajos. Ya hemos terminado esta vuelta, tenemos 24 puntos bajos y ahora lo que tenemos que hacer es 2 vueltas con estos 24 puntos bajos. Igual que hemos hecho las 2 vueltas de 30 puntos bajos, pues en esta ocasión hacemos 2 vueltas seguidas con 24 puntos bajos. Bien, en la siguiente vuelta vamos a seguir disminuyendo. En esta ocasión vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Y acabaremos la vuelta con 18 puntos bajos. Hemos terminado la vuelta, en estos momentos tenemos 18 puntos bajos y tenemos que hacer otras 2 vueltas de disminuciones. En primer lugar vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución durante 3 veces y acabaremos la vuelta con 15 puntos bajos. Entonces subimos con un punto de cadeneta como siempre y hacemos 2, 3, 4 puntos bajos y aquí tejemos la primera disminución. Esto lo repetimos otras 2 veces más y acabaremos con 15 puntos bajos. En estos momentos nuestra pieza tiene aquí 15 puntos bajos. Vamos a hacer otra vez disminuciones. En esta ocasión van a ser 3 puntos bajos y una disminución para acabar la vuelta con 12 puntos bajos. 3 puntos bajos y una disminución. Y repetimos esto durante toda la vuelta hasta llegar al final. Así es como va de momento nuestra pieza. En estos momentos aquí arriba tenemos 12 puntos bajos. Pues lo que tenemos que hacer es tejer 3 vueltas seguidas con estos 12 puntos bajos. Vale, ya hemos tejido estas 3 vueltas de 12 puntos bajos. En estos momentos tenemos que rellenar porque la siguiente vuelta la tenemos que hacer de 6 disminuciones. Así que rellenamos y esta vuelta siguiente hacemos 6 disminuciones y nos quedaremos con 6 puntos bajos. Mirad, he terminado de rellenar y de tejer las 6 disminuciones que tenía que hacer. En estos momentos aquí arriba tenemos 6 puntos. Y en la siguiente vuelta lo que tenemos que hacer es volver a tener 12 puntos. Entonces en esta siguiente vuelta tenemos que tejer otra vez 6 aumentos. Vale, ya hemos terminado la vuelta, tenemos 12 puntos, cerramos con un punto deslizado y hacemos un punto de cadeneta para subir. En la siguiente vuelta tenemos que tejer un punto y un aumento para conseguir 18 puntos bajos. Es decir, aquí mismo tejemos un punto y en el siguiente punto tenemos que tejer un aumento. Un punto y en el siguiente un aumento. Y así durante toda la vuelta y al llegar al final tendremos los 18 puntos que necesitamos. Ya tenemos 18 puntos bajos y ahora tenemos que tejer 3 vueltas con estos 18 puntos bajos. 3 vueltas seguidas. Mirad, ya tenemos la parte de arriba. En estos momentos tenemos que cerrar y luego hacer la coronita de la dama, ¿vale? Así que vamos a cerrar esta parte. En esta siguiente vuelta lo que hacemos es tejer un punto bajo y una disminución, pero cogiendo la hebra de atrás, esta. Vamos a tejer aquí un punto bajo y en la siguiente hacemos una disminución. Es un poco más difícil coger y hacer la disminución en las hebras de atrás porque tienes que retorcer un poquito más la aguja, pero no pasa nada, ¿vale? Se puede hacer. Sacamos por una, sacamos por otra y tejemos el punto. Aquí otro punto bajo y aquí otra disminución, lo mismo. En las hebras de atrás, pues eso, hay que retorcer la aguja un poquito más, pero no pasa nada, se puede conseguir. Hacéis la aguja así un poquito del revés y ya está. Sacamos por aquí y por aquí. Y tejemos, ¿vale?
Hacemos esto durante toda la vuelta y cuando lleguemos al final tendremos 12 puntos bajos. Ya he hecho un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta. Lo que consigo es que esta vuelta se me quede más marcada aquí, se me quede más plano. ¿Vale? Se me queda como más marcadito y aquí se queda más cerrado. En estos momentos tenemos que rellenar este cachito de aquí que no está relleno, lo tenemos que rellenar porque en la siguiente vuelta vamos a hacer 6 disminuciones seguidas y cerraremos. Ya tengo relleno ese trocito y en esta vuelta voy a tejer las 6 disminuciones que os decía. Subimos igual con un punto de cadeneta como todas las vueltas y aquí ya tejemos las 6 disminuciones como siempre cogiendo la hebra de delante, que es bastante más fácil. ¿Vale? Tejemos las 6 disminuciones seguidas y ahora os digo cómo cerramos. Ya se nos han quedado aquí 6 puntos. Vamos a tirar de la hebra y la vamos a dejar bastante larguita, como hemos hecho en las otras piezas del ajedrez, porque después tenemos que hacer la corona de la dama y tenemos que hacer la aureola que va aquí. Así que vamos a dejar la hebra larguita y la sacamos por aquí y ponemos una aguja lanera. Ya tengo aquí el hilo sacado y la aguja lanera puesta. Vamos a hacer lo que hemos hecho en todas las figuras. Meter la aguja por la primera hebra de cada punto de los 6 que tenemos y estirar así y estirar bien del hilo para cerrar ese circulito. ¿Veis? Vale, ya lo tenemos. Una vez que ya tenemos ese circulito cerrado, lo siguiente que vamos a hacer es la corona. ¿Cómo hacemos eso? Metemos la aguja por el centro y la sacamos por aquí. ¿Os acordáis que hicimos disminuciones cogiendo solo la hebra de atrás? Pues vamos a sacar la aguja por debajo de la hebra que se nos quedó ahí suelta, ¿vale? Por ahí. Y tiramos, no importa que se nos quede aquí arriba más hundido. Tiramos bien del hilito. Y ahora con nuestra aguja de ganchillo vamos a coger en esas hebras que dejamos ahí sueltas, las hebras de delante del punto, por ahí vamos a sacar nuestro hilo, vamos a hacer un bucle para poder tejer y tejemos 3 puntos de cadeneta y enganchamos en la siguiente hebra con un punto deslizado. Nos pasamos a la siguiente hebra con otro punto deslizado y volvemos a tejer 3 puntos de cadeneta. En la siguiente hebra cerramos con un punto deslizado y nos pasamos a la siguiente con otro punto deslizado y otra vez 3 puntos de cadeneta, así todo el tiempo hasta llegar al final de la vuelta. En las hebras esas que dejamos sin tejer, acordaos. Mirad, ya tengo hechas lo que es la parte de arriba, la coronita. Saco el hilo y vuelvo a poner la aguja lanera. Bueno, si queréis lo podéis hacer directamente con la aguja de ganchillo, como os apañéis mejor. Ahora lo que tenemos que hacer es este hilo, sacarlo por aquí. Entonces, si queréis introducir la aguja de ganchillo hasta ahí y sacarlo y os apañáis bien sin que se os enganche, pues genial. Lo que pasa es que normalmente se engancha con el relleno y eso, por eso yo siempre cojo mi aguja lanera, que me resulta más fácil. Ya está. Y sacamos el hilo por ahí. Una vez que tenemos el hilo ya sacado por ahí, como hemos hecho en otras figuras para hacer la aureola, lo primero que hacemos es coger aquí el hilo para hacer un bucle en el ganchillo y aquí empezamos a tejer un punto de cadeneta y aquí ya cogemos los puntos de lado a lado y tejemos puntos bajos y damos toda una vuelta aquí
haciendo puntos bajos. Por aquí. Mira, he terminado de dar toda la vuelta, ¿vale? Entonces ahora lo que hago es unir con un punto deslizado como hemos hecho durante toda la pieza. Subimos con un punto de cadeneta y en esta siguiente vuelta tenemos que tejer un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta hasta llegar al final. He terminado la vuelta, he unido con un punto deslizado y en estos momentos hago un nudito para asegurar y saco el hilo y lo escondo, ¿vale? Ya he escondido el hilo y como veis ya tenemos nuestra pieza terminada. Podéis hacer, bueno, lo que os he comentado con el resto de piezas. Si queréis podéis almidonarla, se os quedará más rígida. La pieza es exactamente igual, pero esta tiene almidón y esta todavía no. Cada uno como quiera hacerlo. Si la almidonáis le podéis dar más forma aquí a la parte de la corona, más forma aquí a la aureola, pero si no la almidonáis pues queda igual de bonita también. Bueno, espero que os haya gustado mucho, que os suscribáis para no perderos el último vídeo que nos queda, que ya sería el del rey. Y así ya cuando tengáis todas las piezas hechas, pues podréis jugar unas partidas de ajedrez originales. Hasta pronto.